Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Sean bienvenidos, bienvenidas al curso de Fundamentos de Psicofarmacología, particularmente esta es la clase muestra, y vamos a hacer un repaso muy rápido de algunos de los contenidos que vamos a revisar. Claro que si vamos a hablar de un curso de fundamentos de psicofarmacología, vamos a hablar de psicofármacos y particularmente vamos a hablar de cinco categorías distintas de psicofármacos que son empleados en la clínica y que también son investigados de manera básica hoy en día. Tenemos los antidepresivos, los ansiolíticos, hipnóticos y sedantes, los antipsicóticos, los estabilizadores del ánimo y los psicoestimulantes. Cada uno de ellos va a estar categorizado de tal forma, dado su efecto terapéutico. Los antidepresivos, digo aquí son imágenes alusivas a lo que podría estar tratando o atendiendo. Los antidepresivos seguramente vendrían bien para condiciones en las cuales hay una pérdida en la regulación emocional. Particularmente esta pérdida en la regulación emocional puede manifestarse como melancolía exacerbada, tristeza exacerbada, episodios de llanto frecuentes, también sentimientos de inutilidad, el hecho de considerar también la muerte o el suicidio, son característicos de estas condiciones depresivas, ¿no? Entonces, los antidepresivos evidentemente serán para tus casos, para casos de nerviosismo, a lo mejor de sobrepensamiento, de obsesiones, de manías. Justamente algunos ansiolíticos, hipnóticos y sedantes podrían ser útiles. Claro, esto va a ser prescrito en función del ojo clínico que pueda tener un médico en cuestión. Idealmente yo diría que debería de tratarse de un psiquiatra porque muchas veces hay psicofármacos prescritos de manera indiscriminada, pero bueno. Ese no es el tema que vamos a abordar ahorita. Tenemos el caso de los antipsicóticos que ayudan a justamente atender o paliar los síntomas psicóticos que puedan presentar pacientes con un trastorno de este tipo. Cabe señalar que en el caso de los antipsicóticos, los principales síntomas que se van a atender van a ser los síntomas psicóticos positivos y negativos. Positivos hace referencia a condiciones o características que está presentando el paciente en cuestión, pero que no debería de hacerlo. Positivo porque sí lo está haciendo, vaya. Y los negativos, pues vaya, podríamos inferir que es lo contrario, que en este caso van a ser características o rasgos que no están presentando, pero que sí debería presentar una persona en condiciones de salud óptima, ¿no? ¿Cómo qué síntomas positivos podríamos hablar? A lo mejor delirios, alucinaciones. Si hablamos de las mismas alucinaciones, podríamos incluir el caso de alucinaciones auditivas, visuales. Es menos frecuente, pero pues también pueden haber alucinaciones olfatorias y también táctiles. Sobre todo las táctiles, por ejemplo, las pueden referir como que sienten que insectos les van caminando en las piernas. Entonces, justamente los antipsicóticos van a estar dirigidos a dicho efecto. Tenemos el caso de los estabilizadores del ánimo, que van a ser útiles para el tratamiento de trastorno bipolar. A diferencia de lo que popularmente creemos, el trastorno bipolar no es cambiar de estado de ánimo o de humor de un momento a otro en un ratito durante el mismo día. En realidad son episodios maníacos, es decir, episodios donde hay una exacerbación en la impulsividad, en lo temerario que pueden ser las personas, en también la energía y motivación que pueden sentir. Justamente los antipsicóticos van a ser muy útiles para paliar, vamos a decir, este exceso de energía y de confianza que pueden tener algunos de estos pacientes. Es muy importante señalar esto porque en muchos episodios maníacos algunos pacientes pueden justamente atentar contra sí mismos o contra otras personas. Puede ser tanto, vamos a decirlo, con la intención de o sin la intención de, como dije, pues hay una impulsividad exacerbada. Entonces, los estabilizadores del ánimo van a ayudar a paliar esos episodios maníacos. Los episodios depresivos puede que reciban otro tratamiento como antidepresivos, pero como dije, esto va a estar en función del ojo clínico del psiquiatra. Y cada uno de estos episodios, independientemente si es maníaco o es depresivo, van a durar semanas o meses y así se van a sostener en el tiempo. Como dije, no es un cambio de estado de ánimo de un momento para otro, sino son cambios de estado de ánimo en periodos considerables de tiempo. Y los psicoestimulantes van a ser útiles para condiciones como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sobre todo personas que tienen problemas para concentrarse o incluso personas que pueden presentar alguna condición que les genere letargia o somnolencia durante el día. Entonces,
Los psicoestimulantes podrían ser útiles, como dije en estos casos, pero es muy importante señalar que tienen un potencial de abuso junto a los ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Cabe señalar que pese a lo que he mencionado y los ejemplos que he dado, en realidad, cada grupo psicofarmacológico, antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos y demás, van a tener indicaciones típicas, pero esto no implica que, es decir, siempre que una persona presente trastorno depresivo mayor, ¡pam!, inmediatamente le vamos a prescribir un antidepresivo. No, es mucho más complejo porque, bueno, el equipo profesional de la salud que esté trabajando en el caso, debería dar cuenta de cómo también es su ambiente, cómo también tiene una red de apoyo o no cuenta con ella. También evaluar otras variables biológicas que puedan ser de relevancia. A lo mejor el paciente no necesita un antidepresivo, a lo mejor el paciente está presentando hipotiroidismo que puede justamente derivar en tendencias depresivas. Entonces, lo que este paciente necesitaría sería un tratamiento con hormonas tiroideas. Pero bueno, esto ya, como dije, va a implicar un análisis del caso muy específico. Entonces, la ruta de trabajo sería más o menos como esta. Vamos a realizar un diagnóstico inicial, bueno, en este caso el médico en cuestión, que esté trabajando de una perspectiva clínica con él. Va a hacer un diagnóstico inicial con la información que ha recabado, como dije, tanto contexto, tanto el comportamiento, las emociones que pueda presentar la persona y si, bueno, también hay otra persona que sea un familiar o algún allegado que pueda compartir información relevante, pues igual es bienvenido. Entonces, con base en el diagnóstico, se puede decidir utilizar un tratamiento. Aquí cabe señalar que es muy problemático el tratar de encajar tratamientos, voy a decirlo de esta forma, casi como a ojo de buen cubero. Lo ideal sería que se haga un perfilamiento genómico. Justamente hay una rama que se llama farmacogenómica que ayuda a identificar cuál podría ser el mejor tratamiento farmacológico para una condición en particular. Es decir, evaluamos o se evalúa justamente qué fármaco podría tener efectos más benéficos y menos adversos en el paciente. Pero bueno, esta herramienta no está accesible para todos en todo momento. Entonces se inicia el tratamiento y se evalúa la respuesta del paciente. Dependiendo de ello, se decide si se continúa con la dosis y el fármaco, si se aumenta la dosis o si incluso se cambia el fármaco, ¿no? O bueno, también se disminuye la dosis. Y si es posible, pues esto puede ir acompañado de la mano con trabajo psicoterapéutico y también análisis de imagen y de laboratorio que puedan ser útiles para justamente tener un panorama más completo de la evolución del paciente y saber, pues, como dije, cuál sería un tratamiento óptimo para él o ella. Vamos a hablar, por último, al respecto de los fármacos antidepresivos. Como dije, es una clase muestra, pero vamos a hablar a grandes rasgos, ¿no? Sobre este tipo de fármacos. Los fármacos antidepresivos podemos catalogarlos o clasificarlos en función de su estructura química o de justamente el efecto que tienen. Si es de su estructura química, podemos hablar de tricíclicos, tetracíclicos, que fueron de hecho de los primeros fármacos antidepresivos que se desarrollaron durante el siglo pasado, pero como dije, son relativamente viejos y es muy poco frecuente que se empleen en la clínica hoy en día. Quizá las opciones terapéuticas que son más empleadas hoy en día son los IMAO, los ISRS y los ISRN. IMAO es por inhibidores de la monoaminoxidasa y SRS es por inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y SRN, inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. Y bueno, aquí me falta otra S, entonces sería ISRNS. Creo que el nombre de cada uno de ellos dice muy bien qué es lo que hace. Los IMAO van a inhibir a esta enzima. Entonces, esta enzima es muy importante señalarlo. Es una enzima que metaboliza justamente algunas moléculas de relevancia para esta condición, como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Quizá en lo que nos vamos a centrar para este tema será en la serotonina. Es muy conocido, creo que hasta de conocimiento popular, que la serotonina
puede relacionarse con estados anímicos específicos. Una concentración exacerbada de serotonina se puede asociar con ansiedad y una concentración baja de serotonina con justamente tendencias depresivas. Entonces, vamos a encontrar una constante en estos fármacos. Los ISRS, ¿qué es lo que hacen? Inhiben selectivamente la recaptación de serotonina. Entonces, ¿qué vamos a tener de efecto? Mayor concentración de serotonina. Vamos a ver el último caso. Inhiben de manera selectiva la recaptación de serotonina y noradrenalina. Mayor concentración de serotonina. Si bien podemos encontrar otras moléculas como noradrenalina, dopamina, etcétera, aquí nos vamos a enfocar en la serotonina. Y quiero decir algo que es muy importante para mí mencionar. No todo se va a reducir a serotonina. O sea, no todas las condiciones depresivas van a tener que ver con una baja en la concentración serotoninérgica que esté en el cerebro, ¿no? En este caso pueden haber muchos otros factores. Ya había mencionado el caso de las hormonas tiroideas, pero vamos a ver por qué específicamente la serotonina es muy importante. Vamos a ver aquí una serie de diagramas, es más, voy a hacer esto un poco más grande. Una serie de diagramas que tratan de mostrar los axones, es decir, las prolongaciones de neuronas, de justamente la corteza de un pequeño roedor trabajando pues justamente en investigación de laboratorio. Podemos observar pues el control que tenemos, es decir, nuestra referencia, nuestra guía de comparación, y podemos observar pues esta prolongación axónica y podemos detallar, es más, voy a usar otra vez esto. Podemos dar cuenta que hay unas pequeñas estructuras que conocemos como espinas dendríticas. Justamente estas facilitan la conectividad entre una neurona y otra. Si empiezan a presentarse a lo largo del axón muchas de estas estructuras, va a facilitar que las neuronas se conecten más fácil. Entonces, el hecho de que se estén presentando justamente en la proyección axónica de una neurona, implica que esta neurona va a estar más fácilmente comunicada con otras. Podemos observar aquí una segunda microfotografía y aquí hay algo muy importante, el estrés. Justamente el estrés es una condición que puede empeorar el crecimiento de estas espinas dendríticas. Aquí quizá podamos encontrar algunas que todavía están creciendo, pero si observamos bien, en realidad esta prolongación axónica se ve comprometida, ¿no? Y aquí podemos observar justamente cómo después de estrés y un tratamiento agudo con ketamina, la ketamina, quiero señalar, es un agente neuroplástico muy potente. Entonces, después del estrés y pese al estrés, el hecho de que haya un agente neuroplástico muy potente permite el crecimiento de otras justamente espinas dendríticas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque como dije, estas neuronas son de corteza. Y algo que yo menciono siempre en nuestras clases es que justamente la corteza es un núcleo cerebral con mucha relevancia para la regulación emocional. Tenemos, a ver, es más, voy a tratar de buscar otra diapositiva y doy un poco el ejemplo. Tenemos dos estructuras claves para la regulación emocional. Tenemos justamente la amígdala, aquí hay que ignorar, em, voy a borrar esto, un momento, aquí hay que ignorar pues todos los dibujos que he hecho previamente. Creo que esto no lo puedo borrar, una disculpa, pero independientemente de ello, tenemos la amígdala, que vamos a decirlo en términos muy simplistas, es el centro del cerebro que regula las emociones. Hiperactividad en la amígdala va a implicar emociones muy intensas, incluyendo melancolía, enojo, etcétera. Y si hablamos de un paciente deprimido, pues seguramente sea melancolía, tristeza. Y la corteza prefrontal, que bueno, en realidad es relativamente extensa. Estas dos se comunican de manera importante. ¿Por qué? La amígdala, al procesar información estresante, información de emociones intensas, envía proyecciones a la corteza prefrontal
y esta funciona como un freno emocional, enviando una señal de retroalimentación y casi casi diciéndole, ¿sabes qué? No te hiperactives, esta situación no merece justamente esa respuesta de tu parte. Entonces, si vemos que las neuronas de la corteza, y particularmente la corteza prefrontal, están así de comprometidas, pues muy seguramente la comunicación con la amígdala, esta comunicación ay, ¿cómo sería? Retroalimentaria, retroalimentativa, desconozco cuál sería el término correcto, una disculpa, pero esta retroalimentación no se daría de manera correcta. Entonces, lo que queremos es que esas neuronas de la corteza que van a conectar con la amígdala estén de esta forma. Y lo que van a permitir o lo que va a facilitar que esto ocurra es que hayan moléculas que permitan justamente esto. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, a través de la participación de una molécula muy importante que vamos a conocer como BDNF. BDNF justamente es una molécula que puede incrementar su síntesis y también, vamos a decirlo, su actividad a nivel neuronal gracias a, por ejemplo, señales como serotoninérgicas o también tiroideas. Entonces aquí el actor principal va a ser BDNF, pero serotonina o teniendo efectos sobre el sistema de serotonina es una manipulación o constituye una manipulación con la cual nosotros vamos a incrementar BDNF. Cabe señalar que BDNF, por el significado de sus siglas, va a ser factor neurotrófico derivado de cerebro. Cerebro, B de brain, vaya. Entonces, esto implica justamente una señalización molecular específica, pero podemos hablar de ello justamente en la clase. Entonces, de momento voy a señalar, o me voy a limitar a señalar, que el incremento de serotonina por cualquiera de estos fármacos, y bueno, aquí también tengo una tablita de ejemplo, va a permitir que BDNF incremente pues en las neuronas en cuestión y que pasen, por ejemplo, si estaban muy estresadas dichas neuronas y presentaban una morfología como esta, pues tratar de facilitar que pasen una morfología como esta, es decir, que tengan más posibilidades de conectar eh, estas terminales provenientes de la corteza prefrontal y que proyectan hacia la amígdala para que, como dije, ese freno emocional, como yo suelo decirlo entre comillas, esté funcionando como tal. Y bueno, es muy importante para mí señalar que no solo hay cambios anatómicos, sino también fisiológicos, en este caso electrofisiológicos, que ya podemos hablar más de ello justamente en la sesión que corresponda a este tema. De momento, lo que quiero señalar es que para que ocurra este efecto tiene que haber una señal importante. ¿Qué señal importante? Como dije, puede ser serotonina. Si hablamos de un paciente con hipotiroidismo, bueno, serían hormonas tiroideas, etcétera. Pero dependiendo también de qué tipo de señal, va a durar más o menos tiempo. En este caso, los fármacos de naturaleza serotoninérgica o que actúan sobre el sistema de serotonina directa o indirectamente, son fármacos que van a durar alrededor de un mes o un poco menos de, bueno, unas 3 semanas, 5 semanas, entre 3 semanas, tal vez mes y medio, para que este efecto de recuperación en la morfología del axón de una neurona o de varias neuronas, porque pues en realidad serían muchísimas neuronas, ocurra, pues tiene que presentarse pues ese periodo que había señalado. Entonces es muy importante para mí ya cerrar esta clase muestra, que si en algún momento algún paciente está bajo tratamiento antidepresivo, sobre todo con alguno de estos fármacos, y bueno, aquí doy algunos ejemplos, ya podremos hablar de más en clase. Estos fármacos van a tardar alrededor de justamente ese mes en hacer efectos. Entonces, incluso puede que al inicio el paciente en cuestión se sienta muy desesperado. De hecho, el fármaco muy seguramente le induce ansiedad en lugar de ayudarlo, ¿no? Entonces, es muy importante que pese a esos efectos adversos, el paciente continúe con el tratamiento y que además de continuar con el tratamiento, cuente con una red de apoyo importante, ya sean familiares, amigos, compañeros, colegas, lo que corresponda, ¿no?
Es muy importante porque si no, hay un abandono del tratamiento y esto puede empeorar la condición del mismo paciente. Desafortunadamente, pues estos fármacos no tienen un efecto inmediato. Hay otros que sí tienen un efecto inmediato o un efecto clínico inmediato, pero estos son una excepción y muchas veces, como dije, el paciente suspende el tratamiento porque siente que no le está sirviendo o que incluso lo está empeorando. Claro, aquí, como dije, podemos evaluar después de un mes, mes y medio, la evolución del paciente. Si realmente no le está ayudando y lo está empeorando, como ya había mencionado, tenemos esta opción de ver si se cambia justamente el fármaco, si se modifica la dosis o qué procede. Pero siempre voy a insistir en que todo tratamiento tenga estos tres ejes, tanto la evaluación médica, la evaluación psicológica, que bueno, esta también es, aparte de evaluar conductas y, y cogniciones, también vamos a evaluar el contexto en el que ocurren estos comportamientos. Tenemos los análisis de laboratorio y de imagen que pueden servir, pero bueno, ya cada caso es particular y dependiendo de las características que podamos recabar o de la información que podamos recabar en cada uno de estos tres ejes, vamos a poder brindar un mejor tratamiento. Entonces, hasta aquí dejo justamente esta clase de muestra. Les agradezco por su interés y les deseo un excelente día.